¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Estoy muy contento de poderles enviar un devocional y esperemos que esté siendo de bendición este tiempo. Espero que hayan escuchado la prédica ya y que se hayan puesto las pilas a hacer cosas que antes pues no haríamos. El Señor nos está hablando de una manera muy fuerte para que podamos darnos cuenta de que no estábamos haciendo lo que debíamos hacer. Así es de que les animo a que se estén esforzando en la gracia de nuestro Dios y tomando fuerzas de Él para poder perseverar en tiempos de intimidad, tiempos de oración largos, profundos, tiempos de adoración continua, tiempos de estudio de la palabra. Y la intención de los devocionales es esa. Dios ponía en mi corazón el reafirmar el tema que acabamos de predicar respecto al temor de Dios. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cómo lo podemos hacer? Y bueno, pues me recordó que hay un libro que está lleno de sabiduría, en el cual vamos a poder estar teniendo un devocional diario. Y esperamos con la ayuda de Dios durante todos estos días de encierro podamos tener un devocional diario. Y el libro adecuado creo que es el libro de Proverbios, el cual no es casualidad que tenga 31 capítulos. Así es de que pues vamos a estar tomando un capítulo diario. Voy a tener que ponerme al corriente porque hoy es día 2 de abril y debimos haber empezado ayer. Así es que bueno, pues estamos casi iniciando. Así es de que voy a procurar ir enseñando y sacando mucha riqueza de la palabra de Dios de cada capítulo. Pero bueno, pues para no saltarnos el capítulo 1, quisiera yo, antes de iniciar con el capítulo 1, leer otro pasaje que nos da la introducción al libro de Proverbios. Vamos rápido a Segunda de Crónicas, pero antes vamos a orar. Padre, abre nuestro entendimiento esta mañana y permítenos, Señor, tener un estudio profundo y serio de tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto a despertar, Señor, al llamado que nos haces como tu iglesia, Señor, de tomarnos en serio nuestro cristianismo. Gracias por la fe que has puesto en nuestros corazones, por la vida, por tu Espíritu Santo. Gracias por el regalo de la salvación, Señor. Y también gracias porque, Señor, aferrados a tu gracia podemos vivir sometidos y sujetos en obediencia a tu voluntad, que es tu palabra, Señor. Ayúdanos a crecer en este tiempo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos rápido a Segunda de Crónicas, que quiero hablar una breve introducción acerca del por qué existe Proverbios, o de dónde surge el libro de los Proverbios. Y Segunda de Crónicas continúa con los relatos de los reyes de Israel y de Judá. Y en el capítulo 1, el título que vemos en nuestra Biblia dice: Salomón pide sabiduría. Y vamos a leer, dice: Salomón, hijo de David, el que mató a Goliat, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces, y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias, y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra.
Escuchen verso 10. Dame ahora sabiduría y ciencia. Ciencia es lo mismo que conocimiento. Podríamos leer, dame ahora sabiduría y conocimiento para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento o ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Este pasaje a mí me encantaba cuando me lo leían de niños, recuerdo mi mamá o en las escuelas bíblicas, porque nos decían que Salomón, el hijo del rey David, que fue el rey donde el esplendor del reino de Israel se vio en su máximo apogeo, fue un hombre temeroso de Dios. Y me encanta esta historia porque creo que viene a reafirmar lo que hablaba yo el domingo, en la prédica del domingo. Y yo le preguntaba al Señor en mi corazón y le decía, Señor, pero tú le diste a Salomón sabiduría y yo quiero hablar del temor de Dios. Pero, pues bueno, grandes son las riquezas de Dios y su sabiduría es tan hermosa que me vino inmediatamente a la mente de parte de Dios, como diciéndome o hablando a mi mente, diciéndome, ok, pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? Y bueno, pues por esas razones que creo que algo que nos va a ayudar a poder crecer y afirmar el temor de Dios va a ser poder leer Proverbios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o a Jehová, como lo dice Proverbios capítulo 1, verso 7. Así es de que este libro que vamos a leer, que es precioso, habla acerca de muchos aspectos de la vida cotidiana y cómo llevar a cabo la sabiduría. La sabiduría es temer a Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, todos los días de nuestra vida, en cada situación que se nos pueda presentar de nuestra vida diaria. Por eso creo que es muy importante poder estudiar a fondo este libro y con el favor de Dios lo vamos a estar haciendo. Así es de que sin más preámbulo, vamos a iniciar con este libro cuyo autor es el rey Salomón. Fíjense bien, vamos a empezar en el capítulo 1 y voy a tratar de ser muy breve e ir desglosando las secciones y algunos versículos importantes nada más, porque solo vamos a leer un capítulo diario. Dice así, Proverbios capítulo 1, y vean el título, motivo de los proverbios. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y aquí vienen los motivos de por qué se escribieron. Versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Estos primeros versículos, del verso 2 al verso 6, nos está dando los motivos y las razones por las cuales se escribió Proverbios. Y es muy importante el que podamos en tu casa, que vayas más a profundidad, si puedes abrir tu concordancia y buscar qué significa literalmente sabiduría, doctrina, prudencia, justicia, juicio, equidad. Me encanta porque este pasaje, este libro de esta colección de proverbios está diseñada para personas que la Biblia les llama simples. Y un simple, lo vamos a ver a lo largo de los proverbios, es realmente una persona ignorante, una persona que no tiene el conocimiento de Jehová y una persona que no tiene sabiduría. Entonces, por eso es tan importante que podamos
nosotros adquirir esto, porque esto nos va a hacer entonces crecer en nuestro temor al Señor. Si se fijan en el verso 4 dice, para dar sagacidad a los simples. Sagacidad a los simples, esa frase significa aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, aquellos que viven en ignorancia, se les va a dar la habilidad de poder discernir entre lo bueno, entre lo malo. Van a ser sagaces y van a poder tomar decisiones inmediatas porque sus vidas están basadas en la verdad, en la justicia, en la rectitud del Señor. Y luego el verso 5, fíjense cómo dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. O sea, esto no solo es para personas simples e ignorantes, sino para personas que también ya llevan un caminar con el Señor y que habían decidido en el pasado ser sabios, entendidos y había un anhelo de conocer al Señor. Pues para ellos, dice, aumentará aún más el saber y el entendido adquirirá consejo. Esta última frase del entendido adquirirá consejo significa aquellas personas que necesitan recibir un nivel mayor de sabiduría para poder aconsejar a otros y guiar a otros. Esto a mí me parece increíble porque ahora que lo estuve estudiando un poquito para poderlo impartir a ustedes, me di cuenta de que el Señor nos quiere preparar a toda la iglesia para que todos seamos sabios y entendidos y podamos nosotros adquirir consejo, es decir, podamos tener la capacidad de aconsejar a otros creyentes que tal vez están inmaduros o que están iniciando una carrera en el cristianismo o que tienen poquito tiempo, o gente que el Señor va a traer a la congregación. Es gente que nosotros vamos a necesitar consejo y sabiduría de parte de Él para poderles guiar. Entonces, esto realmente, hermanos, es para todos. Vamos a estar muy atentos. Y luego el verso 7 culmina esta primera sección del capítulo 1 estableciendo esta declaración tan hermosa y tan preciosa que dice el principio, o sea, como inicia la sabiduría es temiendo a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero escucha la segunda parte del versículo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y ahorita vamos a hablar de la insensatez que yo hablaba en la prédica. Y bueno, venimos a la segunda sección del capítulo. Es una sección más larga en donde vienen ya las amonestaciones de la sabiduría. Y quiero que pongan mucha atención. Dice, oye hijo mío, verso 8, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque ¿quiénes sino los padres que han sido asignados por Dios para ser usados y transmitir sabiduría a los hijos? Sigo leyendo verso 9. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Pongan atención en esto, porque va a empezar a hablar de cómo el mundo va a tratar de persuadirnos. Empieza a hablar los proverbios cómo el mundo va a querer ejercer una presión y una influencia sobre nuestras vidas. Y ya con todo este mundo digital, acuérdense, yo hablaba en la prédica de gente de gran influencia, pero no podemos dejarnos engañar, aunque sean personajes famosos, de quien debemos dejar que nos influencie en todo tiempo. Debe ser únicamente de la palabra de Dios. Dice así después, en el verso 11, si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros, como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Me encanta este diálogo, cómo lo pone el rey Salomón, porque él está imaginándose cómo es que los perversos y el mundo, los mundanos, van a tratar de persuadirnos, con qué tipo de cosas van a querer atraparnos para que cedamos a la tentación, para que cedamos al pecado y para que caigamos en esa corriente del mundo. No sé si tú lo notaste, pero
pero en el verso 13 sobre todo dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. De verdad que me impresiona porque en este tiempo que hemos estado en encierro he oído en algunas noticias, he visto incluso algunos videos que me preocuparon mucho de cómo la gente está vuelta loca, cómo han empezado los saqueos. Y justo ayer veía yo un video que me impactó, cómo literalmente destrozan toda una cortina de una tienda Electra y la gente se mete y se empieza a robar todo. Salen con motos, pantallas, licuadoras, y se ve que los que estaban grabando en el carro están hablando y están diciendo así como de, oye, pues deberíamos bajarnos también nosotros, ¿no? Y el otro dice, no, pues ya dejaron vacío. Dice, además a lo mejor puede venir la tira, no sé qué, pero así como burlándose. Ahora, en el video hay un chavo que sale con algo insignificante, no me acuerdo qué objeto fue, sale con un objeto insignificante que se robó de la tienda, y los dos que estaban adentro del carro hablando y grabando se empiezan a burlar de él, diciendo con groserías, diciendo, este cuate es bien tonto, ¿no? Es un tonto, ¿cómo es que se mete a robar y nomás saca algo insignificante? Francamente no me acuerdo qué artículo, pero me impactó y me dolió tanto en mi corazón darme cuenta qué es lo que hay realmente en las mentes y qué es lo que, a qué grado la naturaleza y la naturaleza podrida del hombre nos lleva. Entonces, eso es a lo que el mundo nos va a querer arrastrar, eso es a lo que el mundo nos va a querer atrapar, para que no cedamos. Y fíjate, el verso 15 sigue la exhortación. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Esto significa, al primer momento que venga una insinuación siquiera de que pequemos, dice, apártate, aparta tu pie de sus veredas, no andes siquiera en caminos con ellos. Hermanos, que nos quede claro, no tenemos absolutamente nada en común con los perversos, no tenemos nada en común con el mundo. Si acaso nuestra relación con ellos sí debería ser de respeto. ¿De qué hablo? Hablo de vecinos, hablo de compañeros en la escuela, jóvenes. Estoy hablando de compañeros de trabajo. No te estoy diciendo que seas grosero, no te estoy diciendo que seas apático y que seas indiferente. No, lo que estoy diciendo es que no deberíamos nosotros cultivar ninguna relación más allá que la cordialidad de la formalidad con esas personas. Pero si algo nos debería unir a ellos, debería ser una preocupación incesante de quererles proclamar el evangelio, el mensaje de salvación. Si tú estás buscando o promueves el tener relaciones con los mundanos, vas a terminar cediendo a la presión. Y esto se cumple porque la palabra de Dios es muy clara. Entonces, aún este tiempo es para que tú y yo meditemos cómo es que estábamos llevando nuestras relaciones afuera en el mundo. Si tu interés y tu afán y tu preocupación mayor no es que esas personas sean salvas y mantienes una relación con ellos para predicarles el evangelio, no son relaciones que deberíamos cultivar nunca, en lo absoluto. Por eso aquí dice exhortaciones a la sabiduría. No es sabio que te hagas amigos mundanos, ni siquiera les podemos llamar amigos. Quiero que me entiendan eso, hermanos. Seamos muy tajantes y muy radicales con esto. Entonces, más bien deberíamos sentir compasión por ellos. Y eso es lo que nos mueve a hablarles, llamarles, invitarles a la congregación, a tu casa de estudio, si es que estás yendo a una casa de estudio. Ahora que regresemos, espero que sea un jalón de orejas para que ahora sí todos vayan a una casa de estudio y valoren lo que nos fue quitado. Hermanos, por favor. Sigue diciendo, verso 16. ¿Por qué? Porque hay que apartar nuestros pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. Estos dos versículos no los entendía muy bien al principio, pero ahondando un poquito más en ellos, lo que significa es que
ellos, es como si ellos tendieran una red. La gente perversa, la gente del mundo tiene una mentalidad que todo el tiempo está viendo a ver qué cacha, a ver qué atrapa, a ver qué beneficio obtiene. Fíjate, pon atención. Y lo que dice es, en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Lo que está diciendo es que cuando uno quiere atrapar un ave, no va y pone las redes a la vista de las aves. Va y pone las redes en oculto. Y eso es la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es hacer un montón de cosas en lo oculto. Y luego dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Está dando a entender que lo que ellos no se dan cuenta es que cuando ellos van y andan cazando cualquier beneficio para suplir su carne, al parecer están siendo como hábiles, como están siendo muy perspicaces o muy sagaces, ¿no? Están diciendo, como es el mexicano, como decimos vulgarmente, somos bien abusados, ¿verdad? Para poder sacar ventaja de otro y abusar. Pero lo que no se dan cuenta, como dice el versículo, que a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. O sea, solitos se están atando. Y esto a mí me impactó tremendamente. Verso 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y este versículo, no saben cómo me impactó tremendamente. Fíjate, ponle mucha atención. Dice, así tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia. Razona un momento, ¿qué es la codicia sino un deseo desesperado, un deseo ardiente por querer tener cosas materiales? Eso es la codicia, que no nos llena el buche, que queremos más, ¿verdad? Y también el mexicano tiene esa mentalidad. No, a mí mucho y que me salga barato. Por eso usamos el bueno, bonito y barato, ¿no? El sentir que no puedo perder dinero, tengo que salir con la mayor ventaja porque yo quiero más. Una actitud de acumular del corazón. Ahora, qué irónico y qué fuerte es este versículo, porque dice que el que es dado a la codicia, lo que dice después, la cual quita la vida de sus poseedores, quiere decir que la codicia le quita la vida a los que tienen la codicia. Es decir, la codicia es el deseo de tener mucho, pero esa codicia nos quita la vida. Sale contraproducente, es engañosa. Y la codicia nos hace creer que vamos a tener mucho. La codicia nos hace creer que vamos a tener todo, que vamos a sentirnos felices y plenos. Pero en realidad la codicia es como si nos arrancara la vida. ¿Sí queda claro? Esto es fuertísimo, hermanos. Por eso es tan importante que a partir de este momento y de este tiempo, nuestros ojos, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón esté desligada de toda esta codicia, de toda esta avaricia, a lo que el mundo nos quiere llevar, a querer tener más. Seamos muy cuidadosos. Verso 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Imagínate, me encantan estos versículos porque dice, así como la maldad, la perversidad, la seducción del pecado se maneja en lo oculto, la sabiduría no hace eso, hermanos. La sabiduría dice que clama en las calles, es a viva voz, no tiene nada vergonzoso ni de qué esconderse. Es más, la sabiduría es como si gritara, hiciera ruido de ¡hey, aquí estoy! Me pueden obtener. Se quiere dar a notar, quiere relucir para que la gente la pueda ver y diga, yo necesito sabiduría en vez de seguir viviendo en insensatez, yo necesito la sabiduría. Y así es Dios, y así es el mensaje del Evangelio. El que proclamemos el mensaje del Evangelio más en estos tiempos, eso quiere decir que estamos descubriendo la sabiduría. Estamos haciendo que la sabiduría alce la voz, grite, se haga a notar, se haga a saber entre la gente que tanto le hace falta.
Ahora el verso 22 sigue la exhortación muy fuerte. Y aquí estos pasajes son cruciales también. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Aquí hay tres tipos de personas, hermanos. Pongan atención. Dice primero, oh simples, ¿hasta cuándo amarán la simpleza? ¿Y qué quedamos que era simple? ¿Se acuerdan? Ignorante. Entonces le está diciendo a los ignorantes, ¿hasta cuándo ignorantes amarán su ignorancia? ¿Hasta cuándo querrán salir de esa situación donde, pues yo no sé, pues no sé si está bien o está mal? No, debemos despertar. Ahora pon atención el segundo tipo de personas y medita muy bien porque pudiera ser que nuestra actitud y en nuestro corazón, sin darnos cuenta, estemos en una de estas tres categorías, lo cual sería muy triste. Pero si lo logras identificar, va a ser una bendición porque entonces es un llamado a despertar y salir de esa condición. Número uno fueron los ignorantes, los simples. El segundo tipo de personas dice, y los burladores. ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlar? Y eso se refiere a personas que les gusta hacer maldades. Son las personas que les gusta vivir en una condición donde ya encuentran deleite en hacer el mal. Ya brincaron a otro nivel, me explico, ya están peor que los ignorantes. El ignorante todavía está en una situación donde dice, híjole, no sé si está bien, no sé si está mal porque es ignorante. Pero el burlador ya encontró un deleite en burlar, ya encontró un deleite en hacer mal. Y debemos de tener cuidado porque si somos ignorantes podemos después, sin darnos cuenta, brincar a esta segunda categoría. Y por último, y es la más fuerte, dice, ¿hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? O sea, ya no nada más se es ignorante y no se sabe. Ya no nada más hay un deleite, como los burladores, en hacer maldad, sino que ahora se es insensato y se aborrece el conocimiento, se aborrece lo bueno, se aborrece la sabiduría. Hermanos, tengamos cuidado porque los tiempos peligrosos y el amor que se enfría empieza por la ignorancia. El amor se enfría cuando dejamos de ser humildes, cuando dejamos de poner toda nuestra confianza en el Señor. Y eso es muy peligroso. Por eso es importante regresar. Si tú no tenías el hábito de estudiar, te estabas convirtiendo en un ignorante, en un simple. Si no estás teniendo el tiempo de devoción, de buscar al Señor, tener tiempos de oración profundo, te estabas convirtiendo en un ignorante. Entonces recapacitemos y regresemos, hermanos. De eso estoy hablando. Cuestiones prácticas para volver al temor de Dios, el cual va a ser el inicio para ser sabios. Tengamos temor de Dios y tengamos una reverencia una suma reverencia, es decir, una reverencia alta que nos lleve a vivir en obediencia, en sujeción a su palabra. Sigo leyendo. Cuidado entonces de estos tres, los ignorantes o simples, los burladores y los insensatos. Por eso dice el jalón de orejas, verso 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, es decir, que no avisa y viene la destrucción repentina. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Qué impactante es esto, y quiero que nos quede claro, no es que Dios sea malo, no es que Dios no escuche, pero hay una gran diferencia. Y escúchenme, esto es donde a veces malentendemos a Dios y le ponemos a Dios atributos que no tiene o tergiversamos sus atributos.
podríamos pensar que hay versículos que dice que el que clamare a él, él le oirá. En sí el asunto no es clamar, el asunto es la actitud del corazón cuando clamo. Entonces, si yo aborrecí la sabiduría y me viene una calamidad y clamo a Dios, ¿cuál es la razón por la que estoy clamando? La razón es porque no quiero que me vaya mal. La razón es que no quiero pasar aflicción. Pero en realidad la razón no es que yo quiera volver al camino de Dios, o no es que yo quiera arrepentirme de mis malos caminos. Lo que yo quiero es que Dios solucione mi problema para seguir siendo yo igual de ignorante, igual de perverso o igual de insensato. Y eso es cuando Dios ignora ese clamor. Dios atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Entonces, aquel que despreció la sabiduría, escúchenme, es difícil que en su corazón clame con un corazón sincero y genuino delante de Dios. No es que Dios sea malo, es que Él conoce el corazón. Y si alguien que desprecia la sabiduría clama solo porque no quiere pasar situaciones difíciles y después quiere volver o quiere seguir, más bien, quiere seguir en su insensatez, el Señor no le va a atender nunca ese clamor, a menos que haya un quebrantamiento, una humildad y un arrepentimiento genuino y sincero. Dice después, verso 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¡Wow! ¡Qué cierre tan hermoso y tan impresionante tuvo este primer capítulo! Fíjate, qué tremendo es. Desde el verso 31 y 32 está hablando. Dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios caminos. Es decir, así como vinieron caminando, el fruto de su camino, como uno camina, es el fruto que va a obtener. Y de eso va a comer. Esto es impresionante. Si tú y yo caminamos en angustia, vamos a comer angustia. Si tú y yo caminamos en orgullo, vamos a comer orgullo. Si caminamos en perversión sexual, vamos a comer perversión sexual. Si caminamos en codicia, vamos a comer codicia. Y así. Ponlo en contexto. Qué tremendo es esta palabra. Y después dice, y serán hastiados de sus propios consejos. Es decir, su opinión, su manera de pensar y su manera de conducirse va a ocasionar que se hastíen, que no sea, no sé si entienden esta palabra, pero es como cuando uno queda hastiado, cuando come, lo he oído mucho, cuando comen mucho dulce, ya me empalagué. Lo dulce es delicioso, pero cuando te empalagas es un hastío que ya es una sensación desagradable, incluso en la boca, aunque sea algo dulce. Fue tanto que lo que es bueno ya no me supo bien. A ese grado, fíjate, hastiarse de maldad, híjole, es tremendo esto. Y luego dice, porque el desvío de los ignorantes los matará. Y es donde yo decía que empieza en la ignorancia, pero la ignorancia termina en muerte. Entonces, cuidado, hermanos, con no estar atendiendo a ser diligentes con un estudio serio y profundo de la palabra. Y después termina estas contrapartes negativas para cerrar con una positiva. Dice, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Así como sí se puede ser exitoso y obtener cosas importantes en el mundo, eso mismo los va a echar a perder. Y cuando pienso en esta frase no puedo pensar más que en podredumbre, en que la abundancia y la prosperidad material que podamos obtener, el éxito y el llenarnos, wow, no, mi vida, es que wow, soy impresionante, mi currículum, lo que he logrado, lo que puedo llegar a ser, lo que yo puedo obtener, eso nos va a echar a perder, se va a podrir. Entonces cuidado, y me encanta cómo termina, dice, mas el que oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal.
Qué increíble es esto porque están los contrastes, ¿no? Buscar la sabiduría, que es temor a Dios, temor de Jehová. Y eso es un temor sano. Acuérdense, lo hablamos en la prédica, es un temor que nos trae libertad, porque reverenciamos a Dios, nos humillamos ante Dios, dependemos de Dios. Pero ¿cómo termina? Vivirá sin temor del mal, el otro temor, el pecaminoso. El temor de Jehová es bueno, es santo. El temor que habla aquí, el temor del mal, es miedo pecaminoso. Y esos son los dos contrastes. Hermanos, para vivir en sabiduría, seamos como el rey Salomón. Él, ante todo, sabía la gran misión que tenía. En otro pasaje paralelo, en Primera de Reyes, capítulo 3, él dice que él se veía como un niño, como un joven. Decía, estoy muy joven, estoy muy niño para guiar a todo este pueblo. Dios, por favor, ¿quién los va a poder guiar sino tu sabiduría, no la mía? Y cuando Salomón pidió sabiduría, él estaba claro en lo que la sabiduría era tu guianza, Señor, tu conocimiento, tu palabra, tu bondad, tu fortaleza, la decisión que tú tomes, todo lo que la sabiduría implica cuando tememos al Señor, es decir, una vida rendida al 100%. Entonces, hermanos, que sea de bendición esta palabra, anímense, seguimos en contacto, les amo muchísimo y esperamos pronto también seguir subiendo algunos cantos. Buenos días.